dando a lo largo de estas 2 semanas, que es el problema de el corazón del hombre y su falsa posición, amén. ¿Qué es la falsa posición? Es creer algo que no somos. ¿Amén? La falsa posición es creer que somos creyentes y no ser creyentes en absoluto. Es duro, es fuerte, a veces parece chocante, pero es realidad y es la gracia y el amor de Dios manifestándose aún. Toda la Escritura nos incita a examinarnos, toda la Escritura nos incita a examinar nuestra fe y nuestra vida cristiana. Toda la Biblia habla de eso, ¿sí? La voluntad de Dios, la voluntad de la carne, los hijos de Dios, los hijos de Satanás, como dice la Biblia. Todas estas cosas que nosotros venimos hablando todo el tiempo, toda la Biblia realmente habla de eso. Y hoy vamos a titular esta prédica El problema de un corazón engañoso. ¿Amén? Lo dice el profeta Jeremías, lo dice toda la Escritura. Dice la bendita palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia, carta escrita a la iglesia de los Corintios, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque es infinito tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, hoy vamos a hablar de una verdad que es absoluta, que muy poco se habla y que en muy pocos lugares se habla. Señor, a las personas hoy ya no les interesa el estado espiritual de las personas y a muchos no les interesa el estado espiritual de las personas, pero creemos, confiamos y estamos completamente seguros que en este lugar a ti te importa mucho. A ti te importa mucho cada individuo que se sienta en este lugar. Señor, y tu gracia se extiende domingo tras domingo, sábado tras sábado, miércoles tras miércoles. Cada reunión es tu gracia, tu amor, tu misericordia, extendiendo tu voluntad, Señor, es porque tú realmente estás muy interesado por todas las personas que se sientan en este lugar, Padre, y que quieres manifestar tu gracia de una manera tan grande, tan amorosa, Señor. Por eso te agradecemos, porque sabemos que hoy tu palabra se va a glorificar nuevamente en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a tomar asiento y vamos a hablar de esto. Y vamos a hacer un leve pasaje por lo que habíamos hablado de Simón. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Simón el Mago en Hechos de los Apóstoles? El incidente que había sucedido, dice que Felipe fue a Samaria y dice que fue recontrausado por Dios de una manera tremenda, con señales, prodigios y maravillas, y dice que la iglesia aumentaba en gran número. Realmente eso era asombroso. Ahí tenemos algo positivo, pero después la Biblia argumenta con algo negativo y dice: pero también había un hombre llamado Simón. Todos nos acordamos de esto, ¿no? Dice que también había creído, se había bautizado y permanecía con Felipe, y luego vemos que Pedro lo confronta y le dice: te he oído hablar y he reconocido una cosa: tu corazón no ha sido regenerado, tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora ahí nos quedamos totalmente perplejos, porque ahora la Biblia dice que la iglesia crecía, pero también había un hombre llamado Simón que ya no practicaba la magia, que congregaba, que había creído, que se había bautizado, pero que no era creyente en absoluto. Eso realmente es chocante, porque decimos: pero creyó, pero se bautizó. Y vemos que encontramos en Simón un hombre que vino a buscar a la iglesia algo errado, algo que vino en una perspectiva equivocada. Y hoy lo vemos, hermanos. La iglesia está ofreciendo muchas cosas, y no digo que Felipe haya dado una mala predicación, porque dice que muchos se convirtieron, y yo creo que Felipe era un hombre excelente, porque dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. Y creemos que su predicación fue precisa, fue verdad, fue real, pero también dentro de eso había un hombre que simplemente hizo lo que los demás hacían. Y él se autoengañó por el engaño del propio corazón de las personas, que muchas veces se autoengañan sin hacer un análisis profundo de sí misma y evaluar su vida espiritual. No es basada en una experiencia o en la repetición o en una religión, sino en lo que la Escritura dice que es la vida de Dios en el corazón de una persona. Ahora tenemos a Felipe, que él había creído, se había bautizado, y muchos tenemos la tendencia a decir: él creyó, él se bautizó. Hay muchas personas que
realmente creyeron y se bautizaron. El Señor dijo en el final del Sermón del Monte, dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, Señor. Muchos de esos son pastores, son gente que tuvo experiencias tremendas, pero que no tenían una fe verdadera. Porque Él dice, y yo les declararé en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? Es tremendo, hermano. Las experiencias no es la evidencia de una fe verdadera. Pudimos tener alguna experiencia pasada, pudimos haber hecho repetitivamente lo que otros hicieron. Yo hice una oración de fe, pastor. Un día el evangelista me dijo, pasá adelante y aceptá a Jesús. Lo hice, luego me bauticé y fui a una iglesia y realmente creía que era creyente y no lo era. Eso es realmente tremendo. ¿Por qué? Porque el mago, el que la Escritura dice, había venido a la iglesia no en los términos que él debía haber venido, sino en los términos incorrectos. A él le interesó lo que Felipe hacía. Felipe ponía las manos sobre las personas, los apóstoles, ponían las manos sobre las personas y dice que venía el don del Espíritu Santo, recibían lenguas y ahí había un mago que dijo, bueno, quiero hacer lo mismo de una manera diferente. Después le dice a Pedro, quiero darte dinero, Pedro, y dame eso que tú tienes, porque quiero hacer lo mismo. Ahora, ¿sabe cuál es la evidencia? La evidencia de un corazón no regenerado es que la misma naturaleza siempre termina engañando la profesión falsa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no regenerado no puede hacer lo que Dios quiere que haga, porque es un corazón no regenerado. Por eso debemos pedirle al Señor, Señor, dame un corazón que responda a tu voz, que responda a tu palabra. He hecho un análisis sincero de mi vida espiritual y me he hallado que mi corazón nunca pudo responder y poder decirle, Señor, no quiero vivir una religión vana, vacía, hueca, no quiero llevar mi cristianismo yo mismo, no quiero hacer lo que a ti te agrada por mi propio mérito y fuerza, nunca lo he logrado, no quiero autoengañarme, no quiero que el cristianismo sea pesado para mí, quiero que la vida de Dios realmente transforme mi corazón. Quiero que tú produzcas en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. No quiero hacerlo yo porque por más que quiera, mi naturaleza caída me lo está impidiendo y mi corazón no regenerado nunca puede responder a tu palabra. Ahora teníamos a Simón, que tenía un corazón no regenerado. Se había bautizado, había creído, pero el Espíritu Santo dice que él nunca había cambiado. Seguía siendo el mismo. Y siempre la naturaleza caída del hombre termina engañando su profesión. Decimos que somos cristianos, pero comenzamos estas predicaciones hablando de la higuera que nunca daba fruto. ¿Ven? Siempre nuestra naturaleza caída termina engañando nuestra vana profesión, porque nunca podemos hacer lo que Dios le agrada, por más que tengamos voluntad de hacerlo, no podemos. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta de eso? Que hay muchas personas con muchas ganas de hacer algo para Dios, pero logran en sí mismas que no pueden hacerlo. Y ahora después le dice el mago a Pedro, bueno, Pedro, ruega a Dios para que todas las cosas que dijiste que me van a suceder no me sucedan. Ahora, él no tendría que haberle dicho, si el problema era su corazón, a Pedro, oh, Pedro, roguemos a Dios para que él me dé un corazón que responda a su voz, que haga su voluntad, que desee hacer su voluntad. No quiero vivir una vana profesión con mis fuerzas, con mi voluntad, porque mi corazón no responde, no puede hacerlo, mi humana naturaleza caída no puede responder a la voz de Dios, no se sujeta a ella, ni tampoco puede. Ahora, qué maravilloso que es ir a una congregación donde constantemente la palabra de Dios se está exponiendo la realidad de nuestra vida espiritual, hermanos. Yo estoy completamente seguro que muchos estaban dentro de la gran nómina, apartados de mí, no os conozco, y que por medio de la predicación fiel del Evangelio pudieron hacer un análisis y un examen profundo de su propia vida espiritual y arrepentirse y volverse a Cristo de verdad. Eso es maravilloso. No es decirle a todo el mundo, sí, una vez te bautizaste, sí, está todo bien, ya, sos salvo, y engañar a la propia persona, porque la propia persona ya tiene con ella misma. Jeremías dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Sabes que no hay algo más peligroso que haya en el hombre, que es el autoengaño de su propio corazón? Él siempre le dice, está bien, estás haciendo lo correcto, quédate tranquilo, está todo bien,
es parte de la naturaleza caída, justificarse, creerse bueno, y ahí tenemos a muchos afuera que dicen que van a ir al cielo porque ellos nunca mataron a nadie. ¿Ves? Qué engañoso que es el corazón del hombre. ¿Lo ven? Por eso Jesús conocía el peligro del autoengaño y él hablaba de las parábolas de las vírgenes, del trigo, de la cizaña, y hablaba del árbol bueno, del árbol malo. Ahora, ¿por qué el Señor hablaba de todo eso? Señor, creemos en ti. Y él quería que los hombres hagan un análisis profundo de su propia vida espiritual, un análisis profundo, sincero, un análisis que realmente valga la pena y diga, sí, lo soy por esto y por aquello. Y si no hallamos que eso no está en nuestro corazón, hoy podemos hacer lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios, y es examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No es condenar la fe, no es matar la fe de las personas, es que la persona haga un examen profundo de sí misma y considerar ella misma, no considerar sus prácticas, su religión, sino que ella haga un análisis profundo de sí mismo y decir, he dado fruto, mi vida ha cambiado, la vida de Dios está en mi corazón, no soy perfecto, pero amo a Dios, deseo hacer su voluntad, tengo luchas, tengo pruebas, he pecado, me he levantado, no he permanecido ahí y aún así deseo hacer la voluntad de Dios o no. Es hacer un análisis profundo de cada uno y realmente hoy vamos a iglesias que nunca van a hablar de este tema porque ellos asimilan de que si tú ya pasaste por el agua, eres verdaderamente cristiano y está el autoengaño del corazón y que confían en el bautismo, cuando Pedro, el apóstol, dice que el bautismo no salva porque la fe viene primero que el bautismo y la regeneración del corazón y la transformación del corazón es lo que lleva al bautismo y después se ve la evidencia de lo que un día comenzó, no el agua no prueba nada, el agua simplemente es el acto de la fe que hemos profesado con nuestros labios y confiado, es simplemente eso, no transforma los corazones. Ahora, qué maravilloso es tener lugares donde realmente a mí me hubiese encantado cuando yo comencé, porque quizá no lo era o quizá no lo fui. Hay muchas personas que también eran verdaderamente creyentes y que nunca se dieron cuenta hasta que tuvieron una buena enseñanza de la verdad. Hay muchas personas que realmente eran salvos, que tenían deseos de hacer la voluntad de Dios, que amaban a Dios, que deseaban honrar a Cristo, que odiaban el pecado, pero se sentían desganados, se sentían tristes, habían perdido el gozo porque eran verdaderamente salvos por sus deseos que tenían, pero nunca tuvieron el conocimiento real de la verdad para tener realmente una seguridad en la cual apoyarse y confiar, decir, soy verdaderamente salvo. Aún pasó así. El autoexamen es para confirmar nuestra fe o para realmente hacer ver una fe que no es y no es aplastar la fe de la persona. Yo estoy completamente seguro de que muchas personas que han iniciado en una congregación, en una iglesia, muchas han comenzado no siendo verdaderamente creyentes y que por la buena exposición y la fidelidad a la palabra de Dios, que realmente se predica con fidelidad, muchas se han vuelto a Cristo. Muchas han hecho un análisis profundo de su fe y han dicho, bueno, ¿saben qué? No he hallado mis obras rectas delante de Dios y sé que la vida de Dios transforma a la persona. Es un cambio radical que sucede en el momento en el que Dios cambia nuestro corazón. Yo les vuelvo a repetir, no es un remiendo nuevo en un trapo viejo, no es vino nuevo en odres viejo, es un cambio real, es una transformación completa. La palabra de Dios dice que de modo que el que está en Cristo no es una mejora del hombre, dice nueva criatura es, la vida de Dios está en él. Y sucede el cambio tremendo ahí cuando Dios cambia ese corazón. Ahora vemos el ejemplo de Simón y ahí estaba Pedro y le decía, Simón el mago, y le decía, yo he hallado que tus palabras han negado tu confesión y que tú sigues siendo la misma persona porque tienes el mismo corazón. No puedes responder a Dios porque tu corazón no es recto delante de él. Ahora el hombre natural, ¿puede responder a Dios? No, no puede. Él puede tener buenas intenciones, él puede tener buenos deseos y ganas de venir, y hay muchas personas que vienen y están un tiempo. Jesús enseñó la parábola de la semilla y el sembrador y habló de todo tipo de receptor
y habló de la conversión temporal, aquellos que vienen por un tiempo, luego el mundo los seduce, aman el mundo, se van, o viene la prueba por causa de la palabra, se van, pero hay un corazón, dice. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Falsos, pero hay un corazón, dice, que es real, que la semilla cae y da fruto al 100 y al 60 y al 100 por uno y multiplíquelo usted por lo que quiera. Ahora, la Biblia siempre nos lleva a examinar nuestra condición. Yo mismo lo hago todos los días de mi vida. Ahora, porque soy pastor y tengo un concepto claro de la Biblia, eso realmente no me puede dar una seguridad. Porque hay muchas personas que conocen lo correcto, saben lo que está bien y aún así no pueden hacerlo. Ah, yo conocí la verdad, dicen algunos. Pero vemos que esa verdad que dicen que conocen no se manifiesta en toda su manera de vivir. Podemos tener un conocimiento intelectual de la Biblia y podemos tener un conocimiento realmente intelectual de la palabra de Dios, como lo tienen muchos estudiosos de la Biblia, que lo buscan para buscar algo ahí, pero no poder responder a la palabra, no someterse a la palabra de Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Ahora, qué maravilloso es saber de que siempre va a haber alguien en este lugar que todo el tiempo nos va a hacer mirar hacia adentro, no confiar en la religión, no confiar en un hábito, no confiar en una práctica, porque todas las predicaciones de este lugar yo confío porque a mí mismo me sucede, me hace mirarme siempre hacia adentro. Esto es lo que soy. Señor, ayúdame porque esto es lo que quiero cambiar. Tengo que producir un resultado. Señor, yo te amo, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame. Y ahora tenemos el peligro del corazón engañoso del hombre. El hombre cree siempre y Satanás usa la naturaleza caída del hombre para que el hombre crea algo de sí mismo que no es. ¿Ves? Es parte de la naturaleza caída. Creerse recto, justo, está bien, en una posición correcta delante de Dios. Usted salga al mundo y pregúntele a las personas, ¿a dónde morís a dónde te va cuando morís? Todos se van al cielo. Todos se van, grandes, chicos, pequeños, todos se van al cielo. Pero qué bueno es saber que hay una iglesia que todavía sigue proclamando la verdad con fidelidad y hace examinar a cada persona acerca de su realidad y su condición espiritual. Ahora me va a decir usted, ¿es así? Sí, es así, amado. Tenemos el ejemplo de Dios que está muy interesado en el alma de la persona, en la condición espiritual, en la eternidad. Hacemos un balance de todo. Termina el año y hacemos un balance de nuestra vida y decimos de nuestra vida económica. Todo el tiempo estamos en el médico haciéndonos exámenes, examinando nuestra salud. Qué bueno que es que un creyente se siente todos los años, a fin de años, y diga, ¿cuál es mi vida espiritual? ¿Cómo estoy delante de Dios? Hacer un examen sincero y real de su propia vida espiritual delante de Dios también. ¿Por qué? Porque esto no es salud, esto no es economía, esto es eternidad. Y hay que hacer un balance sincero de la vida espiritual con sinceridad delante de Dios, porque tu examen va a determinar tu eternidad. Ahora podríamos ponerle miles de títulos a esto, pero ¿cuántas veces escuchó una predicación que haga examinar la condición espiritual de unas muy pocas? Muy pocas. Solo las personas fieles a la palabra de Dios son conscientes de que si hay 100 personas sentadas en una iglesia que han creído, que se han bautizado, son conscientes de que quizás 40 de ellas no sean salvas, porque no han venido en los términos correctos, porque han hecho lo que los demás hacían, como todos hacen, y como vemos, hacen una oración de confesión, pasan al agua, y ahí viene el corazón caído natural que le dice, listo, dice Satanás, eres cristiano. Pero luego vamos a la vida y no hay vida de Dios, no se manifiesta la vida de Dios, que es un cambio radical, amados. Cuando Dios llega al corazón de una persona, le hace una transformación completa, real, genuina, verdadera. La persona no es perfecta, pero tiene los deseos correctos. Desea lo que Dios desea, ama lo que Dios ama, busca lo que Dios busca. Es un cambio de corazón tremendo lo que sucede. Y nunca sucede más en el principio de la vida espiritual que en el final. En el final vas a ver menos resultados que al principio. Al principio es cuando realmente nos damos cuenta si hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hemos pasado de a, entonces ahí es donde sucede el cambio, ¿ven?
Ahora, ¿qué quiere el apóstol? Él no quiere aplastar la fe de los creyentes. Él quiere que hagan un análisis sincero de sí mismos y digan, estoy en la fe, ¿está Cristo en mí? ¿Está la vida de Dios en mí? Él realmente está hablando del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, porque muchos podemos creer algo que no es. Ahí están estas personas que creen que porque tuvieron una experiencia hace un par de años, esa es la evidencia de que verdaderamente son creyentes. Las experiencias no hablan de nuestra fe verdadera. Pudimos haber tenido una experiencia espiritual como lo tuvieron de los hebreos, que dice que vieron señales, prodigios, maravillas, gustaron del don celestial, vieron la manifestación del Espíritu Santo, escucharon buena predicación y dice que aún así no eran creyentes. Examinaos a vosotros mismos. Esto no lo tenés que hacer basado, ¿cómo le gusta a Satanás esto, el término generalista? Decir iglesia y iglesia. Y metemos todo ahí dentro de lo que es iglesia. Generalizar a Satanás le encanta. Él quiere que nosotros digamos iglesia y que ya tengamos todo en orden. Pero Pablo dice, no tomen esto en términos generales. No tomen a la iglesia como iglesia en sí y que todo lo que se diga iglesia en el mundo va a ir a la presencia de Cristo. Porque ya hablamos lo que dijo el Señor al principio del sermón. Dice Pablo, examínense, no en un término general. No se comparen con la vida de otros. No crean que son mejores que otros, menos pecadores que los demás. Ustedes mismos, háganlo. Vosotros mismos, no examinen su fe en base a sus prácticas. Examinen si realmente sus corazones han sido transformados. Porque hay muchos que perdieron toda su vida fijándose en lo que hacen los demás y se olvidaron de su propia vida espiritual. Ahora, qué maravilloso es esto, porque esto es un llamado de gracia, de amor. El Señor quiere que todos los creyentes lo hagan, porque muchos pueden estar autoengañados como Simón. Simón, él había creído, se había bautizado, y después viene Pedro y le dice, tu corazón nunca fue regenerado. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿No es suficiente hacer una confesión y meterme en el agua? ¿No es eso el todo del cristiano? ¿Cuántas personas hacen repetitivamente lo que otros hacen? Van a la iglesia y le dicen, ¿te bautizaste? Vos tenés que bautizarte para ser cristiano. Ah, bueno, tú se bautizan. ¿Y qué pasó después? La persona se convierte en cristiano cuando tienen claro lo que es un pecador, que necesita de la gracia. La persona realmente tiene que tener en claro que necesita de Cristo, que necesita de Cristo y que Cristo es el único que puede redimirlo por gracia y por la fe, sin engañarse de que Él puede hacer algo para llegar al cielo, sino confiar completamente en Cristo como su único Señor y Salvador y reconocerse que necesita de Él y decirle, Señor, no quiero engañarme, no quiero vivir mi propia religión, no quiero llevar mi cristianismo a mi espalda, quiero confiar en ti, quiero reconocerme como lo que soy y como lo que tú eres, un pecador y tú mi Salvador, sálvame, Señor, si tú me salvas, seré salvo, si tú me redimes, seré redimido. Como dijo Jeremías, que ahora lo vamos a leer. Ahora, en el autoexamen podemos encontrar dos cosas, que no somos creyentes o que realmente sí somos creyentes y confirmar la verdad. El examen no lo hagas con experiencias, ¿eh? No lo hagas porque una vez sentí el fuego que caía en mi cabeza, no hagas un examen porque una vez Dios me usó y yo oré por alguien y se sanó. No hagas ese examen porque el Señor dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Sabe lo que hacía? Profetizaban, estaban fuera demonios, experiencias. Parece que no hay una experiencia tan grande que pueda suplantar la realidad de la vida de una posición espiritual de una persona. Tenemos que hacer un análisis sincero y ¿he dado frutos? Ese es el análisis. ¿Está la vida de Dios en mí? ¿Amo a Dios? Porque también hay personas que son salvas y ojo, no se aplaste usted mismo, ¿eh? Y nunca nadie se aplaste a sí misma porque la guerra espiritual, la lucha, muchas personas han perdido el gozo, y las emociones siempre están y muchas veces están ahí la emoción no dice nada acerca de tu fe. Hay personas que pueden estar tristes, que pueden haber perdido el gozo, que pueden tener tanta lucha, pero aún así no perder el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque aún así, con sus problemas emocionales, cuando dicen no doy más, no puedo más, estoy triste, no siento el gozo, me enfrié, nunca pierden el deseo de amar, honrar y servir a Cristo.
Esas son personas realmente salvas que están pasando por momentos difíciles, pero que nunca perdieron los deseos de hacer la voluntad del Señor. Hay personas que están mal. Hay personas que muchas veces emocionalmente están mal, están luchadas, está en una guerra tremenda. Y aún así pueden llegar a pensar y decir, no siento el gozo, no siento la presencia de Dios en mi vida. Y bueno, quizás ni siquiera soy cristiano. Ojo con eso. ¿Por qué? La emoción no dice nada acerca de la fe, sino el deseo del corazón. Vos podés estar aplastada en el mundo, pero no por perder el deseo del amor a Dios, hacer la voluntad de Dios, de servir a Cristo, de luchar contra el pecado, de odiar el pecado. Si vos tenés todo tipo de problemas, si no perdiste los deseos, es porque hay una fe genuina en vos. Ojo, no se aplasten. Muchos a ustedes mismos diciendo, bueno, ¿se entiende? ¿Sabe lo que le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana? En el capítulo 4 de San Juan, él le dice, respondió Jesús en el versículo 10 a ella y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Hermanos, hay tantas personas que realmente lo único que tienen que hacer en una iglesia es decirle, Señor, nunca he podido responder a todo lo que tú me demandaste, a hacer tu voluntad. Nunca he hallado en mi vida una respuesta coherente con mi profesión. Nunca he dado frutos. Y Simón el mago podría haberle dicho en ese momento, Señor, dame un corazón que responda a tu palabra. Dame un corazón que te ame, que te desee, que te busque. No quiero engañarme, no quiero vivir una falsa profesión. Porque esto es palabra de gracia, palabra de amor, es el amor y la gracia de Dios. Cuando Él dice examinaos, es porque Cristo no quiere que en aquel día decirle a muchos no os conozco, sino decir, venid, entrad al gozo del Señor. Cuando realmente consideramos de que estamos hace 10 años con una profesión que nunca pudimos ver, es decir, Señor, ahora lo sé, estoy haciendo un análisis de mi vida espiritual. Todo el tiempo tenemos que hacerlo, sea pastor, seas profeta, seas apóstol, seas congregante, sea lo que seas. Todos los días tenés que sentarte a examinarte basado a la luz de la verdad y la palabra de Dios. Y el Señor le dice, si tú me pidieras, yo te daría agua viva. ¿Sabe lo que quiere el Señor cuando la persona realmente hace un análisis y dice, pídemelo y yo te lo concedo? Pídeme un corazón nuevo y yo te lo daré. Pídeme un corazón que responda a Dios y yo te lo daré. Pídeme que yo te dé vida y voy a dártela. Pídeme que yo te resucite de entre los muertos y yo lo haré. Pídeme que tú puedas responder a Dios y yo lo haré. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el Señor estaba queriéndola hacer entender, y él dice, del pozo es hondo, de donde tú tienes agua viva, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿No nos dio él este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. ¿Ves? ¿Ves? Dice, es la falta de respuesta, es no poder responder a Dios. Mire lo que dice después, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida que salte para la vida eterna. Es tremendo el cambio que hace Cristo en un corazón cuando Él lo mora. Es la vida de Dios en el alma de la persona, amado. Es la vida de Dios en el alma de una persona. Y dice, vos querés adorar allá, vos me estás hablando de religión y yo te estoy hablando de transformación. Le dice el Señor, yo quiero darte algo que realmente no te sigas engañando. Vas a beber de esta agua, siempre vas a beber. Pero si confías en mí, yo voy a transformar tu corazón, voy a transformar tu vida, voy a transformar tu religión en relación y posición con Dios. Voy a transformar tu vida vana, hueca y vacía, en una vida que da fruto para vida eterna. Agua que corre como manantial de agua de vida en el corazón de una persona. Es una transformación radical. La persona ya no es la misma.
Nosotros adoramos allá y ahora tú nos dices acá, el Padre quiere adoradores de verdad. Y eso es lo que Él busca y yo puedo dárselos. Yo puedo darles vida, dice el Señor. Yo puedo transformar la religión en relación. Yo puedo transformar una vida hueca, inútil, vana, que no puede responder a Dios, en personas que amen, sirven, honren, adoren y alaben al Dios vivo. Ahora Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si Cristo está en vosotros o si están reprobados. Esa es la palabra más maravillosa que podemos leer en la Biblia. Una de las palabras más maravillosas. ¿Por qué? Porque la más triste es apartaos de mí. Creo que no hay una palabra más triste en toda la escritura de saber que hubo personas que escucharon el evangelio, que estuvieron en una iglesia, que hicieron una confesión de fe, que pasaron por el agua y que aún así golpeaban y golpeaban y golpeaban y decían, ábrenos Señor, y la puerta estaba cerrada. Creo que no hay nada más triste para una persona que haber estado rodeado de la influencia espiritual y aún así no haber hecho un compromiso real con Cristo. Pero acá el Señor dice, examinaos. Él no quiere eso. ¿Qué debo hacer, pastor, en un término así, cuando yo he hecho un análisis de mi vida espiritual, en mis deseos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Amo a Cristo? ¿No amo a Cristo? ¿Cuál es mi relación con su palabra? ¿Cuál es mi relación con los hermanos? Yo puedo asegurarme de que ustedes se aman. Lo puedo asegurar. Juan dice, y en esto conocemos que el amor de Dios está en nosotros y que somos de Dios en que amamos a nuestros hermanos. Yo creo que no hay problemas. Cuando amamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando amamos lo que Cristo ama, es una evidencia tremenda. La relación con su palabra, la oración, el deseo, lo que el creyente quiere, los intereses, son todas cosas prácticas que podemos realmente tomar de la Escritura. Y tome toda la epístola de Juan, las epístolas de Juan y hago un test. Yo lo hago. Usted examinó su vida, examinó su trabajo, su finanza. Voy a juntarme, voy de vacaciones, hago esto, hago aquello, voy al médico, pero nunca se olvide de examinar su fe. No para aplastarla y destruirla, sino para redireccionar sus pasos a Cristo. Y nunca dejar de confiar en Él. El propósito de Dios no es mostrar qué es mío y qué no es, cuáles son los míos y cuáles no son. El propósito de Dios siempre, hasta que el Cristo glorioso venga y se siga predicando esta palabra, es hacer los corazones, volver los corazones a Cristo con toda sinceridad y que las personas confíen en Él como su único Señor y Salvador. Vamos a ponernos de pie y qué peligroso que es el corazón del hombre, hermanos. Es un peligro tremendo. Y Dios está atacando eso. ¿A ustedes les gusta la predicación de acá, hermanos? ¿Se sienten cómodos? ¿Por qué? Porque vemos el amor de Dios. La manifestación del amor de Dios es la verdad. La verdad. Cuando hay un lugar en donde se habla la verdad es manifestación del amor. ¿Sí? Hermano Rodrigo, ¿puede pasar aquí adelante? Jeremías 17, voy a leer antes de que estemos participando de esta Santa Cena. El pecado de Judá está escrito con cincel y hierro en punta de diamante, esculpido en la tabla del corazón y los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera que están junto a árboles frondosos y a los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, dice, y perderás la heredad que yo te di. Dice, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque esto es lo que le hablaba el profeta Jeremías a Israel. Fuego habéis encendido en mi furor, y dice que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone por carne su propio brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén.
Maldito es el hombre, dice, o el hombre que confía en sí mismo está bajo maldición. Eso es lo que quiere decir. Dios no maldice, sino que el hombre mismo que confía en sí mismo, en él, está bajo maldición y dice que realmente va a recibir eso. Pero en el verso 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año la sequía no se fatigará. Escuche bien, y no dejará de dar fruto. Mire lo que dice en el verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Vieron qué engañoso que es el corazón del hombre? ¿Quién lo conocerá? Hay cosas que usted nunca le contó a nadie, pero que Dios las sabe. Hay cosas que usted se va a llevar a la tumba, hermano, pero que Dios las conoce. ¿Eh? A veces decimos, no, a mis amigos les cuento todo. Hay cosas que nunca le vamos a contar a nadie, pero el Señor las conoce. Amén. Y dice que Él escudriña la mente y el corazón. Y ahora, ¿qué dice que tenemos? La palabra de Dios, la mente de Cristo, la revelación de la verdad. Esto es lo que Cristo piensa. Ahora sabemos lo que Dios escudriña. ¿Podemos hacerlo nosotros mismos? Sí. Es maravilloso, ¿no? Mire lo que dice en el verso 12. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejen serán avergonzados y los que se aparten de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas de vida, lo que hablaba Cristo, ¿verdad? Dice, mire lo que dice en el 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Ahora, un corazón que hace un examen de sí mismo, lo único que puede llegar a decir es, sálvame, oh Jehová, sáname y seré sano. Y si el Señor ya lo hizo y hemos hallado esa confianza bíblica en nosotros, gloria al nombre de Cristo. Pero no quiero que el día de mañana alguien llegue a la presencia de Dios y Cristo me mire y mire a la persona y me diga, ¿por qué nunca le dijiste lo que yo quería que él sepa? Pablo decía, mi sangre, su sangre no será demandada en mi cabeza. He dicho todo lo que tenía que decir. Esta predicación es parte del amor y la fidelidad. El autoexamen espiritual es amor, gracia, restauración, porque yo estoy completamente seguro que hay muchas personas que no son creyentes, pero cuando hacen una balance y un análisis sincero de su propia vida espiritual y posición de la palabra de Dios en Cristo, ellos pueden volver al Señor y decirle, sálvame, oh Señor, y seré salvo. Sáname y seré sano. Dame un corazón que responda a ti, Señor, y yo lo recibiré con gozo. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos hablado de tu palabra, hemos hablado de la vida de Simón, ese mago, Señor, que tenía una falsa posición por el autoengaño del corazón humano, de la naturaleza pecaminosa humana caída que constantemente se justifica y cree más de sí. Señor, pero que podamos examinar nuestras vidas espirituales basadas en la revelación de tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo, un examen bíblico, real, sincero, verdadero. Tú no quieres aplastar la fe de esas personas, sino encaminarlas a Cristo. Eres amoroso, eres misericordioso y dejaste todas estas evidencias bíblicas para que el hombre luche contra sí mismo y se vea a sí mismo en un espejo a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Sabemos que hay muchas personas con una falsa posición dentro de las iglesias. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Padre Celestial, que ellos puedan reencontrarse como esta mujer samaritana con el Salvador. Señor, que puedan reconocer que esto no es religión, es relación, deseo, amor, pasión, consumidor por ti, Padre, y por tu Hijo. Señor, que esa es realmente la fe que tú pones en el corazón. Que reciban el don de Dios por la fe. Que puedan nacer de nuevo y responder a ti, Señor. En el nombre de Cristo. Que no sean como Simón. Que conozcan la verdad y
huyan espantados de ella, sino que puedan decir como decía Jeremías: sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Cristo, da vida a mi corazón y transfórmalo en uno de carne, en uno que responda a Dios. Padre, nunca he dado fruto, quizá dirán muchos, nunca he visto evidencia de vida espiritual, pero hoy he hecho un análisis y es la gracia de tu amor y de tu espíritu actuando en mi mente y en mi corazón. Quiero manifestar tu vida en mi alma. Padre, en el nombre de Cristo, Padre Celestial, oramos por esas personas para que hoy sus corazones sean conmovidos y sean direccionados a Cristo su Salvador. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.